Bueno, voy a comenzar quizás directamente consultándoles cuáles fueron los principales motivos para no asistir a la marcha y para asistir a una convocatoria y lograr un acuerdo con el Ministerio de Educación y por consecuencia qué es lo que se da en el contexto de todas las peticiones que ustedes han venido expresando, particularmente relacionadas con el tema del escalafón. Gracias por acompañarnos. Bueno, esto hay que ponerlo en contexto, Ernesto. Okay. Nosotros el 6 de octubre hicimos una presentación, una conferencia de prensa pública, sí, allá en Catedral Metropolitana. Sí. En ese momento, lo que pasa es que aquí vamos a tratar de hacer un esfuerzo por relacionar la coherencia con lo que se hace, ¿verdad? Uno tiene que ser coherente con lo que dice y lo que se hace. Okay. Ese 6 de octubre nosotros hicimos una conferencia de prensa expresando la preocupación por el congelamiento del escalafón en salud y educación. En ese momento, que era la primera actividad que hacíamos en conjunto después de un llamado que nosotros hicimos, y es curioso, fíjese, porque en el Ministerio de Salud hay como 17 sindicatos, y de ese llamado que hicimos a la unidad tuvimos 3 sindicatos nada más. Eso a nosotros nos puso un poco a pensar, y sucede... ¿De los 17? 3 llegan con nosotros. Eso nos pone a nosotros un poco a pensar qué es lo que está sucediendo en el Ministerio de Salud. Más sin embargo, seguimos y hacemos la conferencia de prensa. Si ustedes revisan los materiales que tienen impresos o ahí en videos, se dan cuenta que yo tuve la vocería principal junto con una compañera de Citra Salud, Silvita Navarrete. ¿Y qué dijimos en ese momento? Le hicimos un llamado público a los funcionarios del gobierno para que estableciéramos una mesa de negociación para resolver esta problemática. Y al final dijimos que si no se abría la mesa de negociación, lógicamente esto terminaría con una marcha fuerte, grande. Ese fue el planteamiento nuestro. ¿Qué es lo que se vino dando en el camino? Que los señores del Ministerio de Salud Pública iniciaron la negociación 48 horas antes, creo, de la actividad. Pero ¿qué personeros de...? Ahí está, como dicen que en los detalles está el diablo. Okay. Ese es el problema. Porque ayer estuvo acá el representante del Colegio Médico y Simetriz también. Sí, que de los 3 sindicatos que estaban con nosotros, creo que nadie estaba participando en esa mesa. Pero había ya una negociación. Y nosotros no podíamos abrir la mesa. Los docentes, la mesa cerrada. Yo recibí una llamada 24 horas antes de la marcha, 48 horas antes de la marcha, recibí una llamada cuando alguien me comunicó que los sindicatos del Ministerio de Salud tenían acuerdos previos con ya el ministro sobre el escalafón. ¿Qué sucede, don Ernesto? Que 24 horas antes de la marcha, o sea, el viernes, a las 11:30 de la mañana, convocan al sector, al sector de educación a una reunión. ¿Y qué sucede en esa reunión? Sucede que se ventila la posibilidad de salvar nuestro escalafón. ¿De acuerdo? Abrir una mesa de negociación, salvar nuestro escalafón y darle una atención a toda una agenda de problemas que tenemos nosotros, como es la revisión salarial, como son las violaciones a la ley de la carrera docente. Nosotros tenemos una agenda muy larga. Eso es lo que se establece. Pero yo quiero decir algo que a muchos no les gusta que lo diga, pero nosotros tenemos esa particularidad. En bases magisteriales somos así, decimos las cosas de frente. Nosotros empezamos a tener problemas en esta unidad cuando el compañero secretario general de mi organización, David Rodríguez, plantea que esta marcha debe ser genuina de profesores y que no queríamos, ¿cómo se llama?, la participación de partidos políticos. Posteriormente, el compañero Israel Montano hace una conferencia de prensa y hace el mismo llamado, que hagamos una actividad genuina de maestros y que no la contaminemos con partidos políticos. Cuando a nosotros nos consultan qué hacer, si abrir la mesa, quedarnos en la mesa o irnos a la marcha, con el riesgo de perder todo en ambos lados, ¿verdad? Entonces, a esa hora nosotros también ya sabíamos que había una decisión
del partido FMLN de montarse en la marcha. Dos escenarios. Y del movimiento que dirige el señor Ronald Umaña. Y nosotros en todos los medios televisivos, radiales y escritos, lo que solicitamos fue la apertura de una mesa de diálogo. Y como en nuestro movimiento, la lucha de la unidad magisterial era focalizada a que se nos escuchara, que se abriera la mesa para que en ella nosotros entabláramos las necesidades del magisterio, y en ese momento que se nos llama al Ministerio de Educación, nos dicen, bueno, aquí está la mesa, señores, trabajemos y pongamos en la agenda, en la mesa, la agenda pertinente de los problemas más importantes que tienen los educadores. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, ahí es donde nosotros dijimos, el primero es, primero logramos pues un acuerdo importante, ¿verdad?, entre el ministro de Educación, entre los titulares, entre las autoridades, con los sindicatos ahí presentes, el cual nos comprometimos a no anunciar públicamente el acuerdo, porque es la autoridad pertinente la que lo tiene que hacer en su momento. En ese contexto, nosotros dijimos que la oportunidad que teníamos de aperturar la mesa de trabajo y de trabajar estaba. Entonces, ¿qué factores de garantía hay para que eso se les haya cumplido y que ustedes de alguna manera se hayan retraído de participar en esto? Bueno, es que el hecho de que, la unidad magisterial decidió no ir a marchar, tiene que ver con lo que ya decía el compañero Pacetino, es decir, hubo una contaminación total de la marcha. ¿Quiénes fueron los convocantes de la marcha? Bueno, la unidad magisterial a través de los compañeros de bases magisteriales y Cimeduco. El martes ratificamos nosotros por ser miembros de la unidad magisterial y lo hicimos en la conferencia de prensa en la Casa del Maestro de Andes, y Cimeduco, Citalmes y el Movimiento Pedagógico Salvadoreño. Cuando ya nos sumamos todos, sobre la convocatoria que hace la unidad magisterial, se suman el resto de sectores, de salud, trabajadores, y es allí cuando nosotros abrimos el espacio que se nos contamina prácticamente la actividad. Y si nosotros teníamos en la mesa dos cosas, ayudarles a resolver el problema al magisterio, a los 43,000 maestros de la escuela pública, o ir a marchar. Si nosotros tomamos una decisión de ir a respaldar a los que están queriendo hacer partidos, ¿verdad?, nuevos allí en la clase política, entonces el mismo magisterio tenía que valorar, miren, los dirigentes decidieron ir a acompañar un proyecto político que resolver el problema de los educadores. ¿Cómo asumen ustedes el señalamiento que hacen algunos miembros que participaron, que creen que ustedes se han vendido, desde luego, o han vendido el sector, el gremio? A ver, la vida se encarga de darle la razón a quien la tiene. Yo a eso me atengo. Nosotros hemos sido señalados históricamente. Cuando administraba Arena, a nosotros nos decían que éramos del FMLN. Cuando estaba el FMLN gobernando, a mí particularmente decían que estaba vendido con Arena. O sea, mire, la palabra vendidos o traidores son atajos mentales. Cuando usted no tiene la capacidad de explicar un fenómeno basado en la realidad. Ese es un atajo mental. Nosotros no nos hemos vendido ni nos venderemos. ¿De acuerdo? No, nosotros no vamos a hacer correas de transmisión de partidos políticos. Eso lo dijimos, lo hemos dicho hasta la saciedad. Segundo, nosotros no somos traidores. Yo lo dije en otro medio. La patente de la traición no es propia de nosotros, es del FMLN. Que no me vengan a mí con esos atajos mentales. Nosotros tenemos el compromiso de salvar las peticiones de los profesores. ¿Y qué es lo que sucedió ese día? Es que no le quepa ninguna duda. El gobierno hizo números y sabía lo que iba a pasar en la calle. ¿De acuerdo? Y ni modo que nos iba a decir, bueno, vamos a salvar el escalafón y vamos a llegar a acuerdos en esto y lo otro. Vayan a la calle y después vengan acá, les vamos a tener a la ¿Se ganó el camino para salvar el escalafón con lo que han acordado en esta mesa? A nuestro entender, está allanado el camino para salvar el escalafón de los docentes, que es por lo cual nos habían mandado. Son promesas o acuerdos concretos los que se han negociado, porque como yo le decía, este es un gran compromiso el que asumen, ¿no? Claro, bueno, este es un acuerdo.
acuerdos importantes que hubo un compromiso de no hacerlo público porque lo va a hacer público la autoridad competente. Primero. Segundo, se firmó una acta donde los titulares, los funcionarios firman y los sindicatos participantes plasmamos una firma. Ahora, la gente quiere que nosotros le demos, también acuérdese que en una negociación, si yo les digo, si yo voy a negociar una manzana, voy a garantizar que la mitad me quede y que la otra mitad le quede al otro. Pero no es que todo me lo voy a agarrar yo, eso es una negociación. En una negociación no voy a querer todo. Entonces muchos profesores politizados partidariamente nos han atacado en las redes sociales y nos piden dónde está el documento firmado y sellado que ustedes acordaron. Entonces, ¿y lo tienen? Sí, nosotros sí lo tenemos, pero ¿tienen esa acta de compromiso? Claro, pero el compromiso... ¿Con quién se reunieron? ¿Con el ministro? El compromiso y con el ministro de Educación y otros titulares de ahí, del Ministerio de Educación y un representante de Casa Presidencial. Para la persona que preguntó si son promesas o cómo se llaman acuerdos, son las dos cosas, hombre. Lo que sucede es que esto hay que verlo como decimos, con la cabeza ahorita y no con el hígado. Porque la gente quiere que las cosas se resuelvan así. En un proceso de negociación, eso tiene que tener su tiempo. Y hemos dicho, en la medida que los acuerdos vayan quedando en firme, se van a ir comunicando. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esos compromisos se cumplan. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con la profesora despedida? Zúñiga, sí. Sí. A ver, en aras de ser realista, primero voy a decir lo siguiente. Nosotros como profesores, como colegas, de veras condenamos este acto. Este acto hay que condenarlo. Es merecedor de condena aquí y en cualquier parte del mundo. Porque en este acto lo que se ha hecho es mandarle un mensaje a la población demasiado crudo de que en este país no se va a permitir el disentimiento. Y ese acto está cargado de violaciones a principios constitucionales como es la libertad de expresión, la libertad de organización. Nosotros desde bases magisteriales, porque quiero hablar como bases magisteriales, y desde mi posición como compañero, colega, independientemente de todos los ataques que la señora nos hizo durante toda la marcha, a nosotros, que nos vendimos, que nos traicionamos, etcétera, etcétera. Independientemente de todo eso, no se vale jugar así. Esto no debió hacerse en este momento porque es una decisión política totalmente errada. No ha habido ninguna, no ha habido un porcentaje de acuerdo en el... Nosotros hemos sido francos. Lo que yo no estuve en la mesa, lo voy a aclarar, en la primera reunión, pero ahí lo que hay es un acuerdo macro para salvar nuestro escalafón, ¿ok? Los temas sobre revisión salarial inician la jornada de trabajo mañana miércoles a las 2 de la tarde. Okay. Ahí donde se va a empezar a discutir todo eso. Mire cómo está la gente comiendo ansias con las preguntas. O sea, nosotros, es cierto, esos son los problemas que aquejan a los profesores, pero mire, don Ernesto, la gente dice que nosotros tuvimos miedo. Yo no sé si habrá un ser humano en este mundo mortal como nosotros, ¿verdad? Que no sienta miedo. Todo el mundo tiene miedo. Lo que sucede es que nosotros no hemos llegado a alguna etapa de pánico a la que han llegado muchos y nos atrevemos a hacer esto que estamos haciendo. En educación es el primer caso de despido, pero en otros sectores, vaya, yo le pongo un ejemplo. ¿Cuántos años tiene Silvita, la de Citrasalud? La secretaria general de Citrasalud. Ella está despedida y tiene su litigio jurídico, desde ¿no? hace 2 años. Desde hace 2 años. Y ha elevado la denuncia a la OIT. ¿Por qué? Porque es una flagrante violación a los tratados internacionales sobre la libertad de sindicación y a la Constitución de la República. Este caso, para nosotros, es el primero. La compañera despedida tendrá que presentar los amparos necesarios en la sede nacional e irse a ¿cómo se llama? La OIT, a elevar también su denuncia. No sé si el Frente Magisterial es
ONG o es sindicato para que pueda reclamar su fuero sindical, porque de este frente magisterial nosotros tenemos años de no saber mucho. ¿Podemos hablar en el país de energía nuclear? Sí, claramente nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer energía con combustible nuclear. De hecho, eso es el camino que estamos llevando a cabo. Nosotros pertenecemos a la organización, al organismo de energía atómica desde hace muchísimos años. Ya en El Salvador ya convivimos con material radioactivo, radiología, en temas de salud. Entonces, ¿por qué no apostarle también al tema de generación de energía eléctrica? Entonces sí podemos hacerlo. De hecho, el mundo está transicionando a eso. Es una de las energías más seguras del mundo. A pesar de lo que digan, es una de las energías más reguladas y más seguras del mundo. Hay plantas nucleares que funcionan desde los 70, que tienen más vida que muchas otras que son de otro tipo de generación, como hidroeléctrica. La hidroeléctrica sí hay que darles mantenimiento y pueden durar más de 100 años, pero también así la energía nuclear. Entonces sí es un tipo de generación que lo podemos tener. Ahora se está transicionando a pequeños reactores modulares. Eso es a lo que le estamos apostando, que ya no son plantas gigantescas que plantas nucleares enormes. Que se nos viene a la mente, ¿verdad? Chernobyl y todo esto, ¿no? Eso ya no es. Porque eso es lo que a lo mejor un poco distrae en concentrarse, bueno, nosotros hablar de energía nuclear cuando la tenemos en los hospitales, que se trabajan con aparatos, ¿no? Sí, o sea, no solo en los hospitales, en las clínicas de los dentistas, solo los rayos X, eso ya es parte de. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hacer energía nuclear? Entonces, sí estamos preparándonos, sí tenemos la capacidad de poder hacerlo. Obviamente hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Se creó por eso el organismo para la implementación del programa nuclear, que eso es el OIPEN. Contamos con todo el apoyo de la OIEA. Contamos con el apoyo de países que ya tienen energía nuclear. Tenemos acuerdos con Argentina, tenemos acuerdos con México, tenemos acuerdos con Estados Unidos, tenemos acuerdos con España, que ya tienen una trayectoria grande en este tipo de generación. Entonces sí podemos hacerlo. Lo estamos preparando. No necesitamos de esa gran infraestructura, me dice usted. Hay pequeños, ¿reactores? Sí, son pequeños reactores modulares. Con los cuales podemos generar energía, que esa es la apuesta directamente. A ese se le estamos apostando. Nosotros somos un país pequeño, vamos creciendo, queremos que la demanda aumente, queremos el desarrollo. Bueno, lo hemos visto en el año pasado y este año tuvimos picos de demanda históricos, en donde tuvimos una crecida en la demanda hasta del 20%. Entonces, le estamos apostando al futuro, o sea, vamos a seguir desarrollando otros tipos de tecnología, lo estamos haciendo con la planta de biogás, lo estamos haciendo con la expansión de geotermia, lo estamos haciendo con la inauguración de la 3F el año pasado. De hecho, hace un año inauguramos la 3 de febrero. Para todos los que decían que no se podía, bueno, ahí está. A ver, ¿cuál es la experiencia que se recoge? Ya usted mencionaba algunos países. Acompañó al presidente en la gira por Argentina, ¿no? Sí. Se hicieron algunos, no sé si acuerdos o pláticas o acercamientos. Sí, precisamente con la parte que me correspondía a mí, que era precisamente con la Comisión de Energía Nuclear de Argentina. Ellos tienen, en Latinoamérica, ellos preparan a muchos profesionales en ingeniería nuclear. Ellos nos ofrecieron apoyo en capacitación y adicionalmente en beca para capacitar y para graduar a personas en el Instituto Balseiro en Argentina para precisamente ser un ingeniero nuclear. Entonces esa es la colaboración que nos está dando Argentina, también contándonos su experiencia de cómo ellos durante todos estos años han podido tener una excelente experiencia con las plantas nucleares. Ahora, esto pasa desde luego por preguntarse que se puede entrar en una nueva dimensión de especialidad para la producción de energía en nuestro país, ¿no? Porque es la apuesta, como me decía, de manera central, ¿no? Claro, estas 400 personas, o sea, nosotros lo que se pretende también es hacer un semillero de conocimiento, así como lo tenemos en geotermia. En geotermia nosotros vienen países de todo el mundo. Vulcanología, por ejemplo, también en las universidades y todo esto. Exactamente. En geotermia todo el mundo viene a El Salvador a ver cómo nosotros operamos las plantas, cómo hacemos el tema de perforación de pozos, cómo utilizamos el recurso geotérmico. Entonces,
queremos lo mismo también en energía nuclear. ¿Por qué? Porque la energía más parecida a la geotérmica en tiempo de generación es la nuclear. Cuénteme un poquito sobre el tema de esta planta de biogás en el río Acelguate. ¿Cuál es el objetivo y los alcances que tiene precisamente en el contexto de lo que es ese tema de la expansión que CEL y desde luego el gobierno plantea en materia de energía? Bueno, ahí no solamente es el tema de generación de energía, sino que también es el tema de descontaminar o dejar de contaminar. ¿No? O sea, es el tratar las aguas que... Las aguas hervidas del Gran San Salvador llegan, el 70% son que llegan crudas al río Acelguate, de la Bocatoma de Landa. Entonces, la planta lo que pretende es que se traten esas aguas y se viertan ya tratadas otra vez de regreso al caudal. Esto nosotros no nos hemos detenido desde que se licitó el diseño y la planificación de la planta, que ya todo está listo. Bueno, tenemos que buscar la manera de cómo hacerla, porque no es un proyecto que va a generar, es más componente, repito, ambiental y social que por generación. Entonces necesitamos el financiamiento. Y esto se logró gracias a las buenas relaciones del gobierno y del presidente con el Reino de Arabia Saudita. Y ellos nos otorgaron un crédito prácticamente al 1%, o sea, es apoyo de parte de ellos para la construcción de la planta. Nosotros hemos avanzado en la adquisición de las tierras, hemos avanzado en los trabajos previos, en el contacto con todas las comunidades alrededor, y ya tenemos los fondos para poder comenzar la construcción de la planta precisamente con el Reino de Arabia Saudita. De hecho, ya vino el primer equipo técnico para ver cómo vamos a utilizar ese dinero, gracias a todas las certificaciones que tiene la CEL. Uno es la antisoborno, la de cumplimiento, pues lo vieron bien y todavía vamos a acelerar más el desembolso de parte de ellos. ¿Qué se proyecta de manera concreta ganar en este proyecto? Más allá del tema digamos, de la parte medioambiental para tratar las aguas del río Acelguate en cuanto a la generación de energía. Uno es, ahí estamos cumpliendo con todos los acuerdos para descarbonización, el tema del compromiso del cambio climático. Solo ya el tratamiento de las aguas en sí mismo ya es una prueba de ello. Adicionalmente, que es algo novedoso, no existen de ese tipo de plantas. Entonces nosotros vamos a ser los primeros en construir este tipo de plantas en donde se va a tratar las aguas hervidas, en donde se va a tener una planta de generación por biogás, adicionalmente a paneles solares, adicionalmente a una pequeña central hidroeléctrica que va a mantener la planta de tratamiento. O sea, también se busca replicarlo en otros vertientes, en la zona de Occidente y en la zona de Oriente. O sea, ya con esta primera que ya vimos que va a ser un éxito, entonces lo vamos a replicar en los otros lugares. ¿Cómo garantizar esa estabilidad de precios en la energía? Se mantiene, ¿no? Vigente, sí, bajo incluso de lo que se conoció en su momento, donde el presidente tuvo que intervenir por algunas especies que tienen que ver con los precios altos que se estaban experimentando en las energías con algunos privados, ¿no? Sí, de hecho ahí es donde se tenía que comprobar de que realmente estuvieran cumpliendo lo que dice el pliego tarifario, y ahí fue donde... ¿Y hoy se está cumpliendo esto? ¿Verifica su...? Ese ya es tema de otra institución. Ahí yo solo soy apoyo técnico para eso, pero sí realmente tenemos que escuchar las quejas, teníamos que escuchar todo lo que estaba pasando con el tema de los cobros de la energía eléctrica. Pues entonces el trabajo de nosotros es verificarlo, de que lo estén haciendo de la manera en que nosotros lo estamos aprobando. Ok, ¿garantizado también el GLP? Sí, eso sigue exactamente. ¿Gas licuado? Igual el gas licuado de petróleo, sigue la importación, la estamos verificando, estamos comprobando que el peso sea el que tiene que ser, estamos verificando ya no solo las tienditas, a ver si estaban trasegando o no, estamos verificando también a los grandes importadores, Tomsa, Unigas, Tropigas, Zetagas, todos los estamos verificando de que realmente lo que nos estén vendiendo sea lo que estamos pagando sea realmente lo que estén vendiendo. Ok, tengo acá un punto también en el abordaje que tiene que ver mucho con
el precio de los combustibles, ¿no? Eso, los precios de los combustibles, nosotros verificamos que cumplan con los precios internacionales. Nosotros no somos productores, somos importadores netos de combustible ya refinado. Ni siquiera tenemos una refinería, sino que nosotros traemos ya el combustible final, ya la gasolina super, la gasolina regular y el diésel. Entonces, ha tenido estas últimas semanas, ha tenido bajas significativas, y en la última tuvo un alza que no llega a las bajas que ha tenido en las semanas anteriores. Ok, tenemos, por cierto, gracias producción, ahí tenemos la tabla, ¿no? Sí. De la última modificación. Sí, ¿verdad? eso nosotros verificamos, está abajo de los $4, que eso es un gran alivio para nosotros. Tenemos que estar verificando que realmente se cumpla, que nadie vaya a abusar de estos precios.